Perdón, gloria a Dios. Bienvenidos todos. Una vez más, rápidamente se van abriendo su Biblia en el libro de Oseas. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Oseas. El día de hoy estamos entrando en el capítulo 7. Estamos hablando el día de hoy en la manera de escapar del juicio. La manera de escapar del juicio, ¿verdad? Ahí la paloma incauta, por no decir, ¿verdad?, la manera ofensiva, la paloma tonta, ¿verdad? Que ahorita vamos a estar hablando de qué se trata. El texto clave para nuestra clase el día de hoy lo encontramos en el libro de Oseas capítulo 7, versículo 10. Que dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Vamos a orar y entramos de lleno en nuestra lección. Mandamos un saludo a todos los que nos están mirando, por ahí a toda mi familia de San Fernando y de San Luis Potosí que están ahí conectados. Que el Señor les bendiga, y a todos los demás también, ¿verdad? Oramos al Señor. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, bendito Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra, mi Dios. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de venir delante tuyo, mi Dios, y traer y exponer tu palabra. Señor amado, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Espíritu Santo de Dios, tú eres el maestro. Pon en nosotros el querer como el hacer, el entender tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento. Abre nuestra mente, quita de nuestro cuerpo todo cansancio, toda enfermedad, todo espíritu incorrecto, Señor amado, delante de tu palabra, delante tuyo. Quedamos delante tuyo, mi Dios, lo rogamos, lo pedimos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. La naturaleza que hemos estado mirando acerca de la profecía bíblica, sí, es demasiada, ¿verdad? Que tanto, ¿verdad?, las declaraciones de juicio que miramos, ¿verdad?, siempre recuerde que hay la oportunidad de arrepentirse. Nunca, escúchame bien lo que le estoy diciendo, nunca Dios ha mandado un juicio, ¿sí?, sin antes dar la oportunidad de arrepentirse. Siempre antes de que caiga el juicio sobre alguna persona, sobre alguna nación, sobre alguna persona, siempre antes viene la oportunidad del arrepentirse, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Sabemos esto porque la profecía bíblica, ¿verdad?, que hemos estado observando, ¿sí?, el profeta siempre menciona el arrepentimiento, hace un llamado a las personas que se vuelvan, ¿sí?, de su pecado, que se arrepienten. Siempre menciona, ¿verdad?, no lo vamos a mirar específicamente, ¿verdad?, con la palabra arrepiéntanse, aunque algunas veces lo hace, ¿verdad?, otras veces no lo vamos a mirar de esa manera, pero está haciendo un llamado a volverse a Dios, ¿sí? Y esta es la oportunidad, ¿sí?, que el Señor nos da, que el Señor le da al mundo, a la nación, de arrepentirse. ¿Sí? Recordemos que siempre la naturaleza de Dios es el amor, y Dios no puede, la misma palabra nos dice, Dios no puede negarse a sí mismo, ¿sí? Así es de que su amor, su gracia, su justicia, siempre lo veremos de una manera funcional, siempre lo miramos presente en la palabra, ¿sí? Su amor, ¿verdad? Dios quiere que todas las personas vengan al arrepentimiento, como lo dice Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4 nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo, ese es el corazón de Dios para con todo el mundo, ¿sí? Pero precisamente por causa de la justicia, ¿verdad?, de Él, ¿verdad?, tiene, al haber la falta de arrepentimiento, tiene que haber un pago, tiene que haber un castigo por el pecado. Amén.
O sea, no se puede pasar por alto. En la justicia de Dios no se puede pasar por alto esta situación. Aunque nosotros en el humanismo enseña esto como una falta de amor. Porque según el humanismo y para el humanismo, y vamos a hablar más de esto más adelante, de esta situación, de que por esta es la razón de las cuales los gobernantes han fracasado, porque en lugar de no permitir las faltas al pueblo, en el día de hoy celebran el pecado de la humanidad, ¿sí? Y Dios no va a hacer eso, ¿verdad? Dios viene, ¿verdad?, con su justicia. Los dos aspectos, ¿verdad?, los aspectos que hablamos del carácter, ¿verdad?, y estos que los debemos de tener en mente, es que Dios primeramente envió a su Hijo Jesucristo para que Él fuera el pago por el pecado, ¿sí? Este aspecto de su carácter, ¿verdad?, Dios envía también a los profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios envió a los profetas precisamente para que enviaran este mensaje de advertencia acerca de este juicio que vendría, ¿sí?, para aquellas personas que no creyeran o para los que creyeran en su momento, ¿verdad?, y se arrepintieran y, ¿verdad?, en su manera se volvieran, ¿verdad?, a la misericordia y a la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, las advertencias proféticas son una demostración del amor de Dios, ¿sí?, en que el cual el hombre, hay una probabilidad de que el hombre venga al arrepentimiento y reciba el perdón de Dios, ¿sí? El arrepentimiento, ¿verdad?, como miramos el día de hoy en nuestro título para la lección de hoy, es la forma de escape. ¿Cuál es la forma del escape del juicio? El arrepentimiento es la vía de escape, ¿sí?, del juicio de Dios, ¿verdad?, que viene o que puede llegar en alguna circunstancia, ¿verdad? Por otro lado, miramos que el hombre orgulloso, ¿verdad?, no verá esta vía de escape, ¿verdad?, debido a su engaño, el engaño que hay en su corazón, y por esta razón se apartará deliberadamente, ¿verdad?, de esta vía, de esta oportunidad, y negará a Dios, ¿sí?, con una actitud de rebeldía, ¿verdad? ¿Cuál es esta forma de rebeldía? Mira, hemos hablado en el pasado, en este mismo estudio del libro de Oseas, ¿verdad?, que es precisamente el conocimiento de uno mismo, el pensar que nosotros podemos ser más sabios o que buscamos la sabiduría en algún momento, o la otra, buscar a una forma alternativa, como en su momento lo hizo Israel. ¿Sí? Que en lugar de acercarse a Dios y hacer las cosas como Dios estaba pidiendo, ¿verdad?, buscaron, ¿verdad?, obtener los recursos de otras naciones, la aprobación de otros reyes, por medio de pagos, ¿verdad?, por medio de sobornos y todo este tipo de situaciones, lo cual no les bendijo para nada, no les ayudó en ninguna manera, ¿verdad? En el capítulo 7 que estamos entrando en esta noche, en el libro de Oseas, nos demuestra que una nación, ¿qué es lo que hace una nación o qué pasa con una nación cuando ésta se voltea y se aleja de Dios? ¿Sí? Este camino, ¿verdad?, es un camino autodeterminado de estas personas o de esta ciudad, y este camino le lleva por la senda de la anarquía, ¿sí?, y por lo tanto se vuelve en una rebelión civil, ¿sí? Vamos a leer rápidamente en el libro de Oseas capítulo 7 verso 1 al 16, ¿verdad?, que son 16 versos los que trae este capítulo. Pero antes de esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario con respecto hasta lo que hemos hablado hasta este momento, de los capítulos 1 al 7. Al 6, bueno, que vamos a estar el día de hoy, 1 al 6 en el libro de Oseas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? Gloria a Dios. Vamos a leer en la palabra, rápidamente ahí, en el libro de Oseas capítulo 7, leemos, dice la palabra del Señor así, dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín,
y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, y en la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y se volvieron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos que a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron contra Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Dios estaba esperando, ¿verdad?, sanar, que el pueblo se volviera a él para sanar, ¿verdad?, sanar al pueblo del reino norteño. Recuerde que cuando estamos hablando, ¿verdad?, del reino de Efraín, o cuando menciona la palabra Efraín, se refiere al reino norteño. Aquí miramos este amor, ¿verdad?, el cual Dios posee, el cual Dios tiene, ¿verdad?, y está esperando para bendecir a su pueblo, ¿sí? Pero, ¿verdad?, precisamente las personas, ¿verdad?, en este caso el pueblo de Israel, bloqueó la bendición de Dios con su pecado. ¿Sí? No se volvieron a Dios. El versículo 1 dice que estos pecados, fueron descubiertos, ¿verdad? Dice ahí el versículo 7, descubrió la iniquidad de Efraín. ¿Sí? Estos pecados quedaron al descubierto, ¿verdad? La maldad, dice, las maldades de Samaria. Recuerde que Samaria era esta capital, que era una ciudad muy hermosa del reino norteño, ¿verdad? Recuerde al rey Acab y la reina Jezabel, que en ese tiempo construyeron un templo grande y hermoso, en donde todo el pueblo se reunía para adorar a Baal. ¿Sí? Capítulo de Juan, capítulo 4, versículo 4, ¿verdad?, nos dice que nos habla del encuentro de Jesucristo con la samaritana. Recuerda que Jesucristo le dice a esta mujer que el pueblo adora lo que no sabe. ¿Se recuerda? ¿verdad? Allí en el versículo 4, ¿verdad?, dice la palabra, hablando de Jesucristo, que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. El versículo 24,
sí, 22 y 24 del capítulo 4 dice: vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos, dice, lo que sabemos. ¿Sí? Entonces Jesucristo le está hablando a la samaritana de lo que pasó y de lo que seguía pasando, ¿verdad? Durante todo el tiempo, ¿verdad? Había sido el pueblo engañado por sus líderes. Dios, ¿verdad?, había declarado este juicio inminente al pueblo de Samaria, ¿verdad? Y el día de hoy no es para nada lo que era en ese tiempo. No es ninguna ciudad hermosa, todo lo contrario, ¿sí? Casi está en ruinas. Se suponía que el pecado debía de haber sido cubierto, ¿sí?, por la sangre de los sacrificios de los animales. Pero recuerde que los reyes de ese tiempo, los gobernantes, prohibieron los sacrificios. Así es de que ya no había más sacrificio. Recuerde, ¿qué era lo que hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento? Cubría el pecado. Pero al no llevarse a cabo, ¿verdad?, pues no estaba cubierto. Por eso, ¿verdad?, Dios les dice: su pecado está descubierto, no ha sido cubierto, no ha sido perdonado, ¿sí? Así es de que las profundidades, ¿sí?, en la profundidad más baja de la sociedad, ¿verdad?, que cae esto, el pecado, ¿verdad?, contamina. El pecado se contagia y a través del tiempo este pecado se agrava, ¿sí?, se hace más grande, ¿verdad? Podemos verlo, ¿verdad?, en el versículo 2 que nos dice: y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Fíjese lo que dice esta última parte: ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. ¿Sí? Sus corazones les convictaban, había convicción en su corazón de sus pecados, pero ¿qué era lo que hacían ellos? Trataban de esconderlos. ¿Sí? Este es el primer paso para alejarse de Dios, el tratar de esconder el pecado en lugar de venir delante de Dios y arrepentirse. ¿Sí? El segundo paso es cuando la persona continúa pecando, este pecado continúa creciendo y va a proporciones más grandes. Por tanto, el alejamiento a Dios o hacia Dios se vuelve más lejano. El tercer paso, ¿sí?, el tercer paso es la sociedad. Es cuando llega esta situación, ¿verdad?, es una forma epidémica, ¿sí?, en el caer lejos de Dios, y estos pecados se alardean delante de Dios, se ponen dentro o se echan al rostro de Dios con una actitud de odio hacia Dios o una actitud de rechazo hacia Dios. ¿Sí? Entonces, este tercer paso, ¿sí?, es caer en las profundidades más bajas de la depravación, ¿sí? Y por ello también es cuando aún los líderes del gobierno también, como mencioné anteriormente, aplauden el pecado, ¿sí?, en lugar de castigarlo, ¿verdad? Y es algo desafortunado, es algo triste, ¿verdad?, que vemos el día de hoy, ¿sí?, que vemos el día de hoy, y que bueno, para nada es muy agradable. Esto miramos, ¿verdad?, en el versículo 3, ¿verdad?, que nos dice: con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. ¿Verdad? Qué tremendo. Entramos en el versículo 4. El versículo 4, ¿verdad?, nos dice: todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero. ¿Sí? El panadero, ¿verdad? Aquellos que han horneado pan o que tienen conocimiento más o menos de un horno, este horno, ¿verdad?, se encendían desde un día antes o de una noche anterior, por decir así. Ahorita lo encendemos en la noche para hornear el pan mañana en la mañana.
¿sí? Toda la noche se queda encendido ese horno, ¿sí? Y temprano por la mañana, ¿sí? Necesitaba solamente añadir más leña para mantener ese horno, ¿verdad?, caliente. En la puerta del horno se ponían todas las charolas o las cosas que utilizaban para poner, ¿verdad?, el pan. Lo ponían ahí sin meterlo al horno. ¿Para qué? Para que se inflara el pan, para que se activara la levadura en el pan y comenzara a inflarse. Cuando llegaba casi al máximo de inflarse esta masa, era entonces cuando se metía adentro del horno, ¿sí? Y era cuando también se avivaba un poquito más el fuego para que se calentara el más y poder el pan, ¿verdad?, que se pudiera hornear. ¿Cuál es el significado? Encontramos aquí una pequeña parábola, ¿sí?, del pan y el horno. ¿Cuál es el significado? Sí, esta nos habla de una expresión abierta, ¿verdad?, de las pasiones sexuales dentro de la sociedad. El horno caliente o el horno calentado con una puerta abierta, ¿verdad?, nos habla acerca de los pecados de Israel que estaban en proceso, ¿sí?, de expandirse. Así como la masa, ¿verdad?, con la levadura. Recuerden aquel pensamiento, ¿verdad?, que Cristo mismo dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Y esto habla del pecado, ¿sí? Entonces esto se hacía, ¿verdad? Perdón, ya me perdí aquí. Se ponían en este proceso, ¿sí? Y nos habla acerca de la masa, representa, ¿verdad?, el horno caliente. Pronto, ¿verdad?, nos habla acerca de los pecados, cómo se expanderían para llevarlos hasta el límite, hasta que Dios diga o ponga un alto y diga: es suficiente. Entonces es cuando Dios subirá la temperatura de estos pecados dentro de la sociedad, hasta que estos pecados alcancen un nivel, ¿verdad?, de epidemia, o un nivel de epidémico que está contagiándose por todos lados, y donde todas las personas puedan sentir el calor del horno, ¿sí? Que sea algo más o menos, ¿verdad?, que está todo por donde quiera. El pecado. A través, ¿sí?, el día de hoy miramos cómo a través de la televisión, la publicidad, el internet, el sexo es glorificado, ¿sí? El día de hoy ciertas actividades con este pecado, ¿verdad?, se alaban, se aplauden, ¿sí?, en todos los lugares, ¿sí?, en su cara, ¿verdad?, y lo echan, ¿verdad?, pues ya no se esconde, ¿verdad? Miramos acciones que antes se cuidaban y el día de hoy son normales, o nadie dice nada ni le refrende, ¿verdad? Esta es una epidemia. Miramos también cómo el lujo que podemos ver hoy en día, ¿verdad?, es la manera, ¿verdad?, también como era la manera en la que existía en los días de Oseas, ¿sí? El horno dentro de la sociedad, ¿verdad?, llega a estar más caliente, ¿verdad? Miramos que cada vez a través del tiempo se ha expandido y expandido y expandido. Sí, antes se reprendían ciertas actividades, actitudes, formas de vestimenta incluso, sí, y el día de hoy, ¿verdad?, se aplauden. Estos pecados y todo este tipo de depravaciones que son aceptados abiertamente dentro de la sociedad, sí, eventualmente quemarán a las personas, sí. Quemarán a las personas, como nos expresa en esta parábola del horno, ¿sí?, y el pan, ¿sí? Y esto al aumentarse el fuego, ¿verdad?, se aumenta el calor, ¿verdad?, a llegar a este nivel, ¿verdad?, epidémico, ¿sí?, o de epidemia. El versículo 7 nos dice: todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame.
¿verdad? Recuerde cómo la semana pasada hablamos de esta situación en la que el pecado, la depravación comienza o es permitida por las personas en autoridad. Sí, entonces es algo, ¿verdad?, que se debe de tener cuidado. Estos versículos, ¿verdad?, del 5 al 7 del libro de Oseas, del capítulo 7, describen la celebración, ¿sí?, del cumpleaños del rey o una coronación del rey, en donde algunos de los príncipes embriagaron tanto al rey y a toda su corte que estos quedaron incapacitados para poder hacer algo. Estos príncipes rebeldes que hicieron esto, ¿verdad?, fueron quemados con la lujuria del asesinato, ¿verdad? Nos dice, por la mañana encendieron su complot y mataron al rey. ¿Sí? Miramos cómo a través de la historia en este tiempo 19 reyes gobernaron el reino norteño y la mayoría de ellos fueron destronados y otros de ellos fueron asesinados, ¿sí?, por la persona que les sucedía. Ninguno de estos reyes clamó a Dios para salvar la nación. El juicio de Dios, ¿verdad?, vendría sobre estos jueces, sobre estos reyes y sobre estos sacerdotes, ¿sí? El cumplimiento directo de este juicio profético, ¿verdad?, son los muchos asesinatos de los reyes y los jueces dentro del reino norteño. Amén. El versículo 8 nos dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Sí? Por lo general, cuando se habla de algo en la Biblia como mezclado, ¿sí?, no es algo para nada bueno. Esta frase la vamos a encontrar frecuentemente para referirse a una mezcla del bien con el mal, la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, la verdad con el error. ¿Sí? Dios habla a los israelitas que no debían casarse con personas paganas alrededor de ellos. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron? Desobedecieron a Dios, ¿verdad? De esta manera llegaron a ser un pueblo mestizo, un pueblo mezclado, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, la multitud de mezcla de las personas que seguían a los israelitas fuera de Egipto, y estos causaron muchos problemas, ¿verdad?, a Moisés, ¿verdad? Recuerde ahí esa historia cuando decían, ¿verdad?, estábamos mejor en Egipto, ¿verdad? Y comenzaban a murmurar y a volverse en contra. Este principio de mantener la pureza, recuerde, la semana pasada le mencioné, y se lo quiero recalcar. Usted tiene ahí su material, su hojita. Cada vez que encontramos principio bíblico o este principio o este modelo, tenemos que prestar atención, ¿sí? Este principio de mantener la pureza dentro del pueblo de Dios se llama el yunto, ¿verdad?, desigual. En el Nuevo Testamento encontramos en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 que nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Sí? Miramos cómo este principio, ¿verdad?, fue desde el Antiguo Testamento, pero lo encontramos confirmado en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahí para todos aquellos que dicen, ya no estamos en el Antiguo Testamento, ¿sí?, entonces tenga cuidado, ¿verdad? Dice el versículo 8: Efraín fue una torta no volteada, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando una torta no se voltea? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Queda más quemada de un lado, ¿verdad? Va a quedar quemada de un lado y del otro lado va a quedar crudo, ¿sí? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de esto? Esta ilustración describe la relación de Israel con Dios, donde algunas veces su relación estaba caliente, ¿verdad?,
para con Dios, y algunas veces su relación estaba fría para con Dios. Y lo vemos eso hasta el día de hoy, en el cual muchos creyentes, muchos cristianos, ¿verdad?, son como Israel. Están calientes hacia Dios. Podemos verlos sirviendo, podemos verlos que vienen a la iglesia, podemos verlos que son fieles, podemos verlos que están sirviendo y que dicen: ¿en qué ayudo? ¿Qué hago? Y esto y lo otro. Pero después se enfrían, ¿verdad? Y pues difícilmente los vemos, ¿verdad? Vienen una vez al mes, 2 meses, y a veces vienen y a veces no vienen. ¿Sí? Y estas personas representan la torta no volteada. ¿Sí? Esto es a causa, ¿verdad? Nos está hablando del reino norteño. No buscaba a Dios. Este reino se mezclaba con el pueblo pagano, violando la ley, la orden directa de Dios. ¿Sí? En el libro de Números, ¿verdad?, nos habla acerca de las bendiciones que Dios quería dar, pero no las podía dar. ¿Sí? En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, también nos habla de la bendición que Dios quería dar, la bendición que Dios tenía para dar, pero no la podía dar. ¿Sí? Estas personas paganas, ¿verdad?, llevaron con ellos, ¿verdad?, obviamente, sus dioses paganos, ¿verdad? Aquella persona que era israelita se casaba o se juntaba con un no creyente, con un pagano, ¿verdad? Y es que qué tremendo es, ¿verdad?, que es más fácil contagiar el mal que el bien. ¿Sí? Y lo miramos aquí, ¿verdad? Y el día de hoy pues lo podemos seguir viendo. Por eso es que tenemos que ser firmes. La persona que es como la torta no volteada no se da cuenta de lo que pasa con él. ¿Sí? Ni siquiera, ¿verdad?, le pasa desapercibido. ¿Verdad? Dice el versículo 9: devoraron extraños, dice, devoraron extraños su fuerza. Dice, y él no supo. Y luego dice, y aunque canas le han cubierto, dice, y él no lo supo. ¿Cuántos tienen canas? Bueno, ya de perdido se dieron cuenta que tienen canas. Ojalá que así nos demos cuenta cuando estamos fracasando, ¿sí?, para con Dios, cuando estamos pecando. En otras palabras, el tiempo pasa, no se dan cuenta de la oportunidad, fíjense bien, la oportunidad que tenemos para servir a Dios. Esto es algo tremendo. Recuerdo, ¿verdad?, a mi persona, yo mismo, ¿verdad?, yo en mi juventud serví a Dios y después me alejé. Durante algunos años me perdí de la oportunidad de servir a Dios. Y gracias le doy a Dios por su gracia. Gracias le doy a Dios por su misericordia y que me abrió los ojos y que el día de hoy puedo estarle aquí sirviendo. Pero hay muchos que se pierden totalmente de esta oportunidad y el tiempo no se detiene. El tiempo sigue pasando, ¿sí? Así como pasaron los días para el reino norteño. Se perdieron de esa oportunidad. Y qué tremendo que mire que esto que estamos hablando del pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene sus consecuencias, ¿sí? Entonces es algo tremendo. Así es de que usted que tiene la oportunidad hoy de servir a Dios, sírvale, no se pierda de esa oportunidad. ¿Sí? Y aquí es donde entramos, ¿verdad?, en la siguiente parte, en esta siguiente ilustración acerca de la paloma. Pero antes de entrar en eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. ¿Cuántas tortas no volteadas hay aquí? Espero que ninguna. O allí alguien que nos está mirando. No vaya a ser
torta no volteada. Entramos en el versículo 11, ¿verdad? Que nos dice y nos habla de la siguiente ilustración. Nos dice el versículo 11: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Encontramos aquí esta siguiente ilustración que nos habla acerca, ¿verdad?, de la sabiduría tonta del reino norteño, ¿verdad? Nos habla acerca de esta paloma que tiene un nido con huevecillos o bebés, ¿verdad?, en su nido. Y esta paloma, cuando el enemigo viene, cuando el enemigo se acerca, esta paloma va a aparentar debilidad o va a aparentar, ¿verdad?, tener un ala rota. Pero esto es un pensamiento tonto de la paloma. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con la paloma si viene el depredador y se olvida de los huevecillos, pero se lleva la paloma? ¿Verdad? Los huevecillos se van, los polluelos se van a morir de hambre. Los huevecillos se los va a comer otro depredador o van a salir los bebés, pero igual se van a morir, ¿sí? Así es de que estos bebés van a morir de hambre. Así, esta historia, ¿verdad?, cómo se relaciona con el escenario que estamos mirando en el reino norteño, ¿verdad? Así como la paloma incauta que corre, ¿verdad?, de aquí para allá en su debilidad, el reino norteño, recuerda cómo corría de un lado, corría hacia Egipto, corría hacia Siria para pedir ayuda, para buscar ayuda, corría y pagaba altos impuestos, ¿verdad?, para pedir ayuda. Pero ¿de qué le sirvió? ¿Verdad? Estaba buscando protección, pero no le sirvió de nada. Para nada le sirvió. Dios habla de esta situación en el versículo 12. Dice: cuando fuere, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¿Verdad? La semana pasada hablamos acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Israel correr hacia Siria o correr hacia Egipto, hubieran corrido hacia Dios? ¿Sí? Así es de que esto sería totalmente otra historia, hubiera sido otra historia totalmente diferente. ¿Sí? Así es de que las consecuencias de no acudir a Dios, ¿verdad? Dice que ellos serán puestos, apresados en una red. Debe notar, ¿verdad?, que esta red le pertenece a Dios, ¿verdad? Y si hablamos adentro de la historia, ¿qué fue lo que ocurrió? Esta red eran los ejércitos de Asiria que finalmente apresaron al pueblo del reino norteño y les quitaron la tierra prometida, los llevaron en cautividad, ¿sí? Los llevaron a la ciudad de Babilonia, ¿sí? Y el nido del reino de Israel fue destruido. ¿Verdad? Qué triste. ¿Sí? Aquí encontramos otra verdad espiritual, ¿sí? Cuando una nación se aparta de Dios, se va lejos de Dios y no busca la sabiduría de Dios y su protección, la nación se gira a la sabiduría del hombre para tratar con sus enemigos. La sabiduría del hombre, ¿sí?, es la paloma incauta que corre de aquí para allá. Usualmente termina en una red, ¿sí?, de pactos débiles, ¿sí? Miramos que hay personas que buscan, ¿verdad? Lo voy a decir de esta manera, pero para nada yo soy importante. Y yo soy un representante de Dios. Todas las personas que vienen a mí a pedir un consejo, no soy yo el que les doy el consejo, ¿sí? Por eso constantemente, ¿verdad?, procuro
presentarme delante de Dios, ser digno delante de Dios, tener y buscar la sabiduría de Dios para dar el consejo de Dios. ¿Sí? Generalmente vienen personas a mí, acuden a mí para un consejo, y me doy cuenta por su rostro que generalmente el consejo no les gusta. Pero no es mi consejo. Es un consejo que viene de la palabra de Dios, porque cuando vienen a mí y me piden un consejo, incluso hasta les doy textos bíblicos y les digo: mire, la palabra de Dios dice esto. Así es de que lo que tenemos que buscar hacer es esto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Verdad? Lo que la paloma incauta, lo que el pueblo de Israel buscan, andar de aquí para allá. Y luego van con el compadre, y van con la comadre, y luego van con lo que dice la televisión, o con lo que dice el brujo, o con lo que dice el curandero, o con lo que dice San no sé qué. ¿Sí? Y es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Sí? Así es de que busquemos y hagamos lo que dice Dios. ¿Sí? Y precisamente aquí es donde se entra en esta trampa engañosa que nos dice el versículo 11 y 12. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria, dice el versículo 12. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¿Sí? La trampa engañosa es la sabiduría del hombre, cuando la sabiduría de Dios es rechazada. La verdad espiritual acerca de esta trampa engañosa se relaciona, ¿sí?, con las naciones y con las personas. ¿Sí? Esta es una trampa engañosa. Por eso siempre debemos de buscar. Por eso cuando vienen, y nunca les hablo de mi corazón, de lo que yo siento. A veces yo siento decirles: ay, pobrecito. Pero queremos, ¿verdad? Recuerde que Dios obra conforme a su justicia, no conforme a mi justicia, ni a la de mi esposa, ni a la justicia de nuestra congregación. Dios obra conforme a su justicia. ¿Sí? Entonces, precisamente por ello debemos dar el consejo de Él, ¿verdad? Pero muchas personas se dejan engañar y comienzan, ¿verdad? Porque luego después me doy cuenta que andan buscando consejo por otro lado y dicen: no, pues es que el pastor dice que esto, pero acá esta persona dice que esto, o esta otra dice esto otro. Bueno, ¿verdad? Pues yo ya no puedo hacer nada. O sea, ya yo como Pilato me lavo las manos, digo: Señor, tú te haces cargo. Definitivamente viene una destrucción, ¿sí? La recompensa o el castigo por la tontería de Israel, ¿verdad?, era la destrucción, ¿verdad? Antes de la destrucción, ¿verdad?, vino una grande hambruna. Dice el versículo 14, ¿verdad? Dice: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí. ¿Sí? Miramos que a lo largo de la palabra, ¿verdad?, miramos que se nos habla de muchas hambrunas que Dios nos ha dicho, ¿sí?, como aquí lo representa en el versículo 14. Y estas hambrunas eran pequeños ataques, ¿verdad?, que vinieron en forma, ¿verdad?, a través de los ejércitos de Asiria, que destruyeron las cosechas.
Estas pequeñas hambrunas eran una advertencia para los israelitas de que vendría una destrucción muchísimo más grande, ¿sí? En el futuro. Pero, ¿verdad?, Israel ya había llegado demasiado lejos en su rebelión, ¿verdad? Y así es de que la destrucción era inminente, ¿sí? Así es de que miramos anteriormente, ¿verdad?, que ya su engaño era tanto que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban pecando. Ni siquiera se dieron cuenta, eran como la rana. ¿Se ha escuchado usted la ilustración de la rana? Que si usted mete en una rana en un sartén de agua fría y lo prende al horno, y ahí la rana ahí se queda, ahí se va a cocinar ahí. Ni siquiera se va a dar cuenta cuando cuando el agua se comienza a calentar. Ahí se va a cocinar, ni siquiera va a ser por saltar. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿sí? Se acostumbraron tanto al pecado, dice la palabra, que ni siquiera se dieron cuenta del pecado. Ni siquiera se dieron cuenta de la maldad. Ni siquiera se dieron cuenta de la oportunidad de arrepentimiento que les estaba dando Dios. Así es de que cuidado. Hermosa la palabra que nos da, ¿verdad? Nos da esta, ¿cómo le podríamos llamar? Pero bueno, no sé cómo llamarlo, pero dice la palabra: el que piense que está firme, afírmese más, ¿sí? Nunca piense, no, pues ya, yo ya la hice. No, afírmese y sígase afirmando y afírmese cada vez más, ¿verdad? Nos da otra siguiente ilustración acerca de un arco engañoso. Pero ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario en cuanto a la ilustración de la paloma incauta o la paloma tonta? ¿Nadie? ¿Nadie tiene ningún comentario? Bueno, nos dice el versículo 16, nos dice, volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. ¿Verdad? Los líderes, ¿verdad?, no se volvieron a Dios, ¿verdad? Y por esta razón se giraron a la sabiduría del mundo, a la sabiduría del hombre, ¿sí? En lugar, ¿verdad?, miramos esta ilustración del arco, un arco, ¿verdad?, para dar en el blanco con una flecha, ¿verdad? De esta manera se podría ganar la victoria en contra de los enemigos de Israel. Pero, ¿verdad?, estas alianzas engañosas, este intento de búsqueda en la fuerza humana, en la sabiduría humana, ¿verdad?, hicieron, ¿verdad?, que esta fuera engañoso. El arco engañoso es un arco en donde probablemente al tensar la cuerda, esta se va a romper, ya sea la cuerda o el arco. ¿Qué es lo que va a pasar? La flecha va a caer lejos del blanco, no va a dar en el blanco. Así es de que todos los intentos que Israel hizo para mantener su equilibrio, para mantener su poder en el Medio Oriente, en el cual pudieran neutralizar el ejército asirio o todo esto, ¿verdad?, no lograron nada. No, todo fue un rotundo fracaso. Y lo miramos que la misma situación en el día de hoy, ¿verdad?, es verdad en el Medio Oriente. Israel no busca a Dios el Todopoderoso, tampoco confía, ¿sí?, en Dios, ni pone su confianza en Él, ni, por ejemplo, pues siguen sin creer, ¿verdad?, sin recibir al Mesías. ¿Qué es lo que está haciendo Israel el día de hoy? ¿Verdad? Ponen su confianza en la amistad con Estados Unidos, ¿verdad?, que a través del tiempo, a través de los años, esta relación con Estados Unidos cada vez se vuelve más débil. Si usted observa, ¿sí?, va a haber un momento en el que Estados Unidos no va a poder hacer nada,
¿sí? Así es de que, ¿cuál va a ser el resultado final? ¿Verdad? Lo miramos y la Biblia nos habla de ello, ¿verdad? Siguiendo la profecía en la Biblia, la red, la destrucción eventualmente apresará a ellos, ¿verdad? Y nos habla acerca de la guerra que miramos en el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39, donde Dios pondrá a Israel en las manos del anticristo en el periodo de la tribulación. ¿Sí? Recuerde que ya se cumplió, hubo un primer cumplimiento en los días de Oseas, y ahora viene el segundo cumplimiento en el reino milenio, en el tiempo de la tribulación. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Qué tremenda estas tres ilustraciones que nos da el capítulo 7 del libro de Oseas, ¿sí? Aplicando lo mirado. ¿Nadie tiene ningún comentario? Este capítulo, ¿verdad?, nos habla acerca de estas tres variadas ilustraciones, ¿verdad?, que son muy descriptivas para darnos una idea, para darnos el sabor, ¿verdad?, de lo que está sucediendo o de lo que va a pasar, ¿sí?, en esta senda resbaladiza a la corrupción, donde miramos anarquía, donde miramos destrucción, ¿verdad?, que va a la destrucción. Miramos acerca del horno caliente del pecado, donde la lujuria crece abiertamente dentro de la sociedad, ¿verdad? Nos habla, hemos mirado acerca de la torta no volteada, ¿sí?, que nos habla acerca de la idolatría religiosa mezclada, ¿verdad?, con un Dios celoso que ama a su pueblo, ¿sí? Y miramos el arco engañoso, ¿verdad?, que incesantemente, ¿verdad?, hace compromisos con el enemigo, ¿verdad?, donde, ¿verdad?, esta situación va a ser débil, ¿verdad?, donde esta perspectiva, ¿verdad?, es débil, ¿verdad?, para nada es fuerte. Miramos el principio en nuestra lección, dentro de este propósito del que Dios nos habla acerca de esta profecía, en el cual Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, ¿sí? Hemos visto que Israel no buscó a Dios, ¿verdad?, en la manera de escaparse a través del arrepentimiento, ¿verdad?, para de esta manera poder evitar el juicio venidero, sino como una paloma incauta, ¿verdad?, buscó la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios debemos saber que es muy superior. La sabiduría de Dios nos da la victoria, mientras que la sabiduría del mundo siempre nos va a llevar a la derrota y a la destrucción. Así es de que ahí usted verá cuál sabiduría escoge, con cuál se queda, con la sabiduría de Dios o con la sabiduría del mundo y del hombre. Amén. Así es que tiene ahí en su material, le da la tarea para su casa, la siguiente aplicación: reflexione, ¿sí? Reflexione y observe al mirar cada uno de los problemas de los cuales que hemos estado hablando, ¿verdad?, y observe en su propia vida, ¿verdad?, cómo se enfrenta a cada una de estas situaciones, ¿verdad?, a través de ir en el camino de Dios. Y observe y esté atento. Si usted observa y se da cuenta de las oportunidades que Dios le da al arrepentimiento, ¿sí?, o está usted siendo como la paloma incauta. ¿Está usted siendo como la torta no volteada? ¿Está usted siendo como el arco que no da en el blanco? ¿Sí? Así es de que haga, ¿verdad?, lo que tiene que hacer y busque, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer, y aproveche la oportunidad que Dios nos está dando para el día de hoy. Amén. Con eso lo dejo. Reflexione. Vamos a entrar en nuestro tiempo de oración, pero antes de terminar, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿Nadie? Creo que todo quedó claro. Bueno, oramos y le entregamos el tiempo a nuestra hermana Mari, que nos estará llevando
en el tiempo de oración. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias por tu amor. Gracias porque podemos ver tu carácter y saber más de ti en él, en ese carácter de amor, de gracia y compasión para con nosotros. Y gracias porque tu misericordia se extiende y eres un Dios de oportunidades. Gracias te doy por las muchas oportunidades que me has dado y que me sigues dando y que nos das a todo aquel que la quiere recibir. Padre amado, gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos dio en esa cruz del Calvario la oportunidad de ser redimidos. Gracias. Ayúdanos, Señor amado, a no ser como esta paloma incauta, a no ser como esa torta no volteada, ni mucho menos ser como ese arco que se rompe y no da en el blanco. Que por sobre todas las cosas siempre estemos buscando y confiando en tu sabiduría, en la sabiduría de Dios. Ayúdanos a perseverar en esa gracia que tú nos diste, primeramente a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos. Padre amado, oramos por cada petición, la ponemos delante tuyo. Señor amado, seas tú obrando milagros, prodigios y maravillas en medio de tu pueblo. Padre amado, lo oramos, lo pedimos todo en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dele una ofrenda de palmas al Señor.